Hola, bienvenidos de nuevo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estés viendo esta clase. El día de hoy vamos a ver la última sección de divisiones de las categorías gramaticales. Comenzaremos con lo que son los nexos. Los nexos en esta categoría gramatical están compuestos por la interjección, la conjunción y las preposiciones. Recordemos que los nexos son aquellas palabras que nos ayudan a unir palabras y en un análisis mucho más avanzado, como lo sería la gramática estructural, pues nos ayudan a unir oraciones. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer un repase un poquito breve, pero conciso. Recuerda que este es un curso totalmente básico, entonces vamos a conocer las nociones más fáciles que nos podemos encontrar a lo mejor en un texto, en alguna oración, en algún análisis de taller de lengua y literatura, alguna materia gramática que lleves en la preparatoria, en la secundaria o incluso en la universidad. Entonces, comencemos con la clase, con este pequeño repaso de categorías. Entonces, vamos a ir acá. Ahí creo que se compartió la del principio, pero vamos a ir, ¿no? Con la exposición. Entonces, estamos hablando de las preposiciones, conjunciones e interjecciones y vamos a conocer una por una. En este caso vamos a ir por la definición como tal. Regla fácil dice que son palabras que sirven para enlazar o conectar otras palabras, como lo habíamos mencionado al principio, y que nos ayudan a entender la relación espacial, temporal o circunstancial que existe entre dos palabras. ¿Sale? Entonces, es muy fácil de comprender lo que le comento que son los nexos, o sea, está catalogado como tal. Entonces, primera definición, muy buena. Entonces vamos a que ver aquí un pequeño mapa que vamos a analizar cada una de las clases porque lo que son las preposiciones pues tienen un poquito más de intensificación con cada una de las letras, ya que puede usarse para diferentes formas y es tú la manera en que la tienes que identificar. Sin embargo, con que hagas un análisis de que pues ante o bajo o a es una preposición, pues eso te va a servir mucho a descifrar pues cuál es la letra que une una palabra con otra o una oración con otra, ¿no? Dependiendo de cuál sea tu avances de análisis. Entonces, las preposiciones dice que sus características, como ya mencionamos, es un nexo, enlazan palabras, sintagmas, y las clases, en este caso, pues tenemos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por y según. Entonces, ahorita vamos a ver con más detalle cada una de ellas. La preposición a, que es de las más utilizadas y creo que todo mundo, creo que la mayoría de nosotros la ha visto en alguna oración, en alguna frase por ahí. Tiene un sentido de introducir a un término que alude a un punto de lugar o de tiempo o a un límite o situación final, un modo, un objetivo o una finalidad. Y algunos ejemplos son, se asomó a su ventana y vino a pedirme dinero. Entonces aquí vamos a un punto que en este caso sería la ventana y a una finalidad, pues a pedirme dinero, ¿no? La preposición ante anuncia un término que implica una ubicación presencial, un orden preferencial, una situación determinante de una relación causal. Por ejemplo, estaba ante mí, o sea, se presentó eh, tan determinadamente, plantada ante el espejo, o sea, una ubicación súper definida y no cede ante nada. Entonces, vemos que es un poquito como para enaltecer el hecho de que se está haciendo como una contraposición, ¿no? La preposición bajo también introduce una idea de ubicación en un sentido de posición inferior, es decir, vamos un poquito menos, que puede ser necesariamente, no tiene que ser, disculpe, necesariamente física, sino también puede ser figurada, ¿no? O que sea indicativa de sometimiento a una potestad, cobertura o de ocultación. Por ejemplo, bajo el control aduanero, bajo vigilancia de sus padres y actuaba bajo una falsa identidad. Entonces tenemos ejemplos muy claros. Continuamos. La preposición cabe, cuyo sentido es acerca de, ha caído en franco desuso en el español corriente. Entonces, muchas veces tal vez las podemos encontrar en algunos libros, más que nada los que utilizan un lenguaje en español de España, vaya, que es donde los podemos encontrar. Tenía aquí un ejemplo en un libro llamado Lolita de Vladimir Nabokov. Aunque se escribió en inglés, está traducido, o al menos en la editorial, que es Anagrama, está traducido a un español de España y ahí podemos encontrar alguna preposición cabe, ¿no? Entonces, ejemplo, el rosal que está
cabe la fuente. Entonces, pues no es muy utilizado, sin embargo, es necesario resaltarlo, ya que pertenece a esta categoría y si en algún momento lo ves en algún, como comentamos al principio, libro de a traducción española, pues lo vas a poder visualizar o a lo mejor incluso en un libro totalmente español, lo puedas ubicar más seguido. Quizás hay alguno por ahí, de países más al sur, como puede ser a lo mejor Argentina, que utilizan todavía estos como vos, vosotros, que se acercan un poquito más al habla al habla de español de España, ¿no? Continuamos. Bueno, que utilizan palabras, ¿no? Porque el acento varía. La preposición con, otra de las más usuales, implica una relación de asociación, de utilización o de situación. No sé si escuchó con, pero era con. Ejemplos: lo lavó con agua y jabón, lo trató con cortesía. ¿Ok? Relación, asociación. La preposición contra implica una relación de oposición, por lo que introduce nominativos, perdón, que se contraponen o que se dirigen de uno hacia otro, que tienen una finalidad de influir o que tienen una forma de contacto y en algunas expresiones implican una reciprocidad condicional. La lucha contra la langosta, lanzaron piedras contra las ventanas y se estrelló contra el suelo. Una disculpa. La preposición de, sumamente empleada, se refiere a términos de índole espacial, sustancial o temporal, expresando relaciones de carácter muy variado, de origen, de contenido, de duración, de estado, de uso, de causalidad y de pertenencia. Muy irónico porque pues aquí vemos que están las propias preposiciones de, introduciendo pues los sustantivos contenido, duración, estado, uso, causalidad, etcétera, ¿no? Algunos ejemplos son vino de Ginebra, miga de pan, viajamos de lunes a jueves. Y ahí vemos otra preposición que es a, ¿verdad? La preposición desde tiene en sentido de marcar un punto de origen, de iniciación de aquello que alude al término. Puede referirse a una medida, a una vista como de un paisaje, a un periodo de tiempo. Ahí está mal, es una redundancia, ya que periodo pues es un tiempo, ¿no? O incluso un enfoque temático condicionante de una conclusión, desde la puerta de mi casa, desde las 2 de la tarde, desde mi punto de vista. La preposición durante, que proviene del verbo durar, propone una duración que algo ha ocurrido u ocurrirá en un transcurso temporal o de alguna forma de recorrido, durante las vacaciones, durante el viaje, durante el vuelo. La preposición es la que más se caracteriza por expresar ubicación espacial o temporal. En el sentido espacial indica directamente una ubicación muy integrada y próxima, que puede ser estática o dinámica, y en sentido temporal tanto puede localizar un momento preciso como un periodo, como que ahí falta una coma. En un momento lo corrijo. La llave estaba en el cajón, el cuadro colgaba en la pared en el verano del 42. La preposición entre presupone una relación de por lo menos dos elementos y que la quede situada en una posición, sea intermedia o sea acumulativa. Ella vive entre perros y gatos, entre la rabia y el odio que se tienen, entre sonriente y llorosa. Entonces, creo que está muy claro el ejemplo con la definición. La preposición hacia expresa una orientación que apunta o se dirige hacia un objetivo o un punto o un momento determinado en forma precisa o aproximada. Me encanta la preposición hacia. Ejemplos: vienen hacia aquí, van hacia la playa, apunta hacia el norte. La preposición hasta es muy importante que conozcamos que, por ejemplo, hacia y hasta ambas van con H. Muy importante en tu próxima escritura para que lo vayas practicando. La preposición hasta tiene el sentido de límite aplicado a una acción o a un proceso o a una situación. De haberse alcanzado un punto determinado, puede tratarse de límite espacial o temporal. Una disculpa. Ejemplos: hasta aquí llegó el olor, hasta aquí llegó mi amor. Espero, mejor dicho, espero hasta la madrugada. Muy importante los acentos, no se los pasen. La preposición mediante, que proviene del verbo mediar, tiene un significado de por medio o gracias a la intervención o la voluntad de la fe. Dios mediante amenazas, mediante llaves apropiadas. La preposición para indica un propósito o una finalidad última, tanto en sentido propio como en sentido figurado, que puede ser un lugar físico,
el final de un periodo temporal, la razón de una acción, el uso a dar un objeto o hacer una comparación relativa mediante un cuantificador. Ejemplo, viene para cenar, estaré recuperado para el lunes, es tarde para lamentarse. La preposición por es indicativa de términos que expresan un trayecto, una ubicación en el espacio o el tiempo y también una relación de causalidad. Pasean por el parque, viven por acá no se ve nadie. La preposición según, que significa de acuerdo con, dependiendo de, en opinión de, es decir, es una sustitución. Según la Real Academia, que podemos decir en opinión de, según parece, y según sea posible, ¿no? Preposición sin indica una situación de carencia o inexistencia. Lo hicieron sin mi consentimiento, lo tomo sin azúcar y habló sin pensar. La preposición sobre, que es opuesta a la preposición bajo, indica una ubicación relativa entre dos elementos. Ahí falta una S, cuidado con eso. También vamos a corregirla de una vez antes de que se nos pase. Eh, También se emplea para aludir al referente contenido de una obra. Ejemplos, el vaso está sobre la mesa, el espejo está sobre el aparador, prefiero estudiar sobre otra actividad. Aquí le vamos a poner la mayúscula, que no se les pase, chicos, muy importante revisar la ortografía. Ok, entre dos elementos, aquí va la S. Listo. Continuamos. La preposición tras, lo opuesta a ante, localiza su término en una posición detrás de un referente, una realización ulterior a otra. Indica asimismo un logro obtenido después de un esfuerzo de un movimiento de tipo persecutorio, real o figurado, o una secuencia persistente. Ejemplos, logró comprarlo tras ahorrar varios meses. Se decidió tras una larga reflexión. Ahora, ahorita que ya terminamos las preposiciones, que son las mismas que vimos al principio, pues cada una tiene su motivo, su razón o su función, mejor dicho. Obviamente no es necesario a lo mejor que nos aprendamos cada una de las definiciones o cada una de las utilidades de las preposiciones, pero sí es importante que conozcamos cuáles son. Así es un poquito más fácil identificar en los siguientes textos cuáles son preposiciones y como ya lo vimos en el anterior, los modificadores como adjetivos, adverbios y artículos, y en los primeros que son núcleos, que vimos sustantivos, verbos y pronombres. Entonces ya vimos a los que unen a estas hermosas y divinas palabras. Entonces continuamos. Las conjunciones. Estas dos últimas categorías son muy interesantes. Algunos autores, como les mencioné en videos pasados o en clases pasadas, algunos autores manejan como que las conjunciones y las interjecciones son lo mismo y por ende solamente se hace una sola categoría del mismo. Incluso hay algunos autores que sacan ya sea la conjunción o la interjección y comentan que realmente pues no es una categoría gramatical. Esto va a depender obviamente hasta que la RAE pues nos dé una guía o se determine pues de cierta manera si es o no es. Las conjunciones, perdónenme. Las conjunciones son una clase de palabras vacías de contenido significativo, es decir, no son como un verbo, como un sustantivo, cuya función es simplemente la de servir. De enlace entre palabras, como lo hemos visto, pues estamos viendo la categoría de nexos, ¿no? Entre sintagmas o entre oraciones. Como les digo, pues obviamente nada más de palabras u oraciones. Recuerden que las oraciones tienen un análisis un poco más profundo y lo que estamos viendo pues es gramática básica. Sirven para unir dos o más palabras de dos o más oraciones y no tienen ningún tipo de incidencia sobre los elementos que unen. Es decir, no modifican como lo podría hacer el adjetivo, ¿no? Ya que te indica cómo es un sustantivo, pues las conjunciones no tienen esa propiedad de cambiar el significado de la palabra siguiente. Algún tipo de conjunciones, la parte donde vienen los puntos es un tipo de conjunciones coordinantes que pertenecen a la gramática estructural. Entonces, aunque están puestas ahí y las vamos a conocer, obviamente, no es necesario, o en este caso, al menos en este curso, explorar cada una de ellas a fondo. Nos vamos a ir un poquito más sumados en los aspectos generales. Entonces, pues están los tipos de conjunciones copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Creo que el nombre igual también lo explica muy bien,
pero si no, nos acompañan en los siguientes cursos para poder conocer el significado y el trabajo que tiene cada una de las palabras. Significado, suman los significados, como lo dice ahí, copulativas, conjunciones son y, ni, que, no habla ni come, viene y va. Disyuntivas, presentan dos opciones que se excluyen, o, ora, bien. O escoges al niño o le das de comer. Perdón, dice o coges al niño. Como le digo, algunas palabras pues en España están, utilizadas en la lengua diaria. Entonces, pues obviamente dice que si no recoges al niño, o tomas al niño o le das de comer, ¿no? Las adversativas unen elementos de los cuales el segundo corrige algo del primero, pero, sin embargo, aunque, sino, que, más bien, no obstante, si nos damos cuenta, algunas de estas ya están estructuradas bajo dos palabras, ¿sale? Cada una de ellas también tiene su subcategoría, pero vamos a continuar con esta. Presentan dos elementos a los que se unen o unen como alternantes, ya, ya, bien, bien, etcétera. Esta tarde ya salía el sol, ya se escondía. Explicativas. El primer elemento de la coordinación es aclarado por el segundo, es decir, esto es, y vamos a lo mismo, tenemos unión de dos palabras. Los hombres somos omnívoros, es decir, comemos de todo. Vamos ahora a las interjecciones, que también son una de mis favoritas. Las interjecciones, pues, son palabras que expresan sentimientos muy vivos, de dolor, de alegría, de tristeza. Podemos decir que son reacciones del hablante que se materializan a través de la palabra. Estas palabras van siempre entre signos de exclamación, como o, como ay, como a, como ba, como uf, sas y ala. Entonces, todas aquellas, tal como lo vimos, pues tienen la función de expresar sentimientos a través de sus signos exclamativos y a través de la creación de las palabras, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos otros ejemplos. Eh, Tenemos dos categorías aquí mismo, que son las interjecciones propias, que tal como lo dice el nombre, pues son palabras que se han creado para expresar solo emotividad. Lo vimos anteriormente, ay, uf, hala, y por lo tanto solo pueden ser interjecciones. Las impropias, estas proceden de otra clase de palabras, nombre, verbo, adjetivo, etcétera, pero se utilizan como interjecciones, como ¡oye, ojo! Pero no estás diciendo el ojo como tal, ¿no? No estás diciendo el sustantivo, sino le estás diciendo que tenga cuidado. Y cuidado, bravo, magnífico, oiga, vaya, narices, estupendo y formidable. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque el hecho de que nosotros digamos que le queremos poner unos signos de expresión a cada palabra para convertirla a lo mejor en una interjección, pues realmente no es posible, ¿sale? Cada una de ellas lleva la adecuación para exclamar, ¿sale? O para denotar algún sentimiento externo, como lo vimos con las palabras anteriores. ¿Ok? Esta es una actividad que son las preposiciones. Esta es una pequeña actividad que se hace dentro de la clase. Tómate tu tiempo. Está la presentación para que puedas tú consultar si tienes alguna duda en la plataforma y para que obviamente puedas, en este caso, terminar este ejercicio y vayas aprendiendo muchísimo más. Conozco a Pepe y en esa línea pues van alguna preposición. Vamos hoy, una preposición. Línea en blanco, las 2 PM llevo trabajando sin parar. Me mudé a España, línea 8 años, entonces pone en práctica tus conocimientos y nos vemos pronto.